Muy bien. Bueno, pues saludos a todos otra vez. Iñaki, decíamos que es raro tener una mesa, bueno, para nosotros aquí en México con dos Iñakis. Voy a tener que hacer como aquí en México en la primaria, decir Ábalos y Alday para que sepan cuál es cuál. No, un poco lo explicó Andrea antes de que llegaras. La idea de estas mesas es, vamos a hacer el número 100, 25 años de la revista, y queremos preguntarnos qué sigue. Un poco, en principio, para nosotros, primero la pregunta es, ¿cómo van a ser las revistas de aquí en adelante? Si van a seguir siendo de la manera que las imaginamos, de qué deben de tratar. Y decidimos tener cinco capítulos en la revista, que son 5 mesas, cada una con 5 invitados, para tratar de ilustrarnos y de pensar en conjunto hacia dónde ir. Y una de ellas es, obviamente, esta crisis climática, ¿no? Que es algo casi vamos por escalas, diría yo. Una es un poco más ambigua, sin escala, la educación, luego nos vamos con la vivienda, luego el espacio público, el territorio, y si pensamos, ya llegamos al planeta, la crisis climática, ¿no? Y lo que enfrentamos. Me imagino que ya se conocen todos, pero rápido, para que los conozcan, tenemos a Luis Zambrano, que es biólogo y ecólogo en la Ciudad de México, autor, entre otros libros, de Planeta Insostenible y Xochimilco en el siglo XXI, el más reciente. Ana María Durán, arquitecto, urbanista y planificador ambiental, que ha estudiado la historia de la urbanización en la Amazonia y el tema de la justicia climática. Elena Tudela, yo señalo en mi pantalla, pero ya sé que cada quien los tiene en distinto lugar. Elena Tudela trabaja en la intersección entre ecología, diseño y planeación urbana, y ha trabajado también muy de cerca el tema de la Ciudad de México, en específico con el sistema hídrico y el agua. Iñaki Alday, que es decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, y que también trabaja en la relación entre arquitectura, paisaje, ciudades y ríos. E Iñaki Ábalos, que es arquitecto más que conocido, trabaja diseños arquitectónicos y urbanos, y creo que con los títulos de algunos de sus libros nos damos cuenta por dónde se han perfilado muchos de sus intereses, desde La Buena Vida, Atlas Pintoresco, hasta más recientemente ensayos sobre termodinámica, arquitectura y belleza. Queremos que la mesa dure más o menos un poquito, a lo mejor de 1 hora, para que no quitarles demasiado de su tiempo, y hacemos básicamente 2 rondas, ¿no? La primera es un poco, quizá para pensar entre todos dónde estamos en tema de, no solo, ya, crisis climática es un tema amplísimo, ¿no? que abarca demasiadas cosas, a excepción de Luis, que finalmente también está implicado en el territorio y en lo que pasa en el espacio, finalmente, pero que no tiene formación de arquitecto. La lectura sí sería un poco desde estas disciplinas, ¿qué hacemos con eso? Me interesa también un poco por algo que planteó Luis en un texto que publicamos en un librito, Ciudades del Mextrópoli, que no fue porque nos llegó la pandemia, y Luis nos decía que allí al final del texto se hacía una pregunta, quizá para él retórica, quizá para nosotros no, se preguntaba, ¿pueden ser las ciudades sostenibles? Y respondía con un rotundo no. Y luego nos decía, pero sí puede haber sistemas socioambientales sostenibles, no las ciudades, sino el sistema que las acoge. Y me acuerdo también de un texto, bueno, no sé si 13, 14 años es viejo en estos contextos, de Iñaki Ábalos en el país, que a mí me quedó muy grabado en la cabeza, Bartleby, el arquitecto, donde Iñaki decía que si no lográbamos que el discurso sustentable tuviera efectos estéticos o de efectos en la arquitectura, de otra manera, entender qué es lo que nos interesa la sustentabilidad, se iba a quedar como un discurso retórico, ajeno, de simplemente ponerle, que no sé si todavía sigamos allí, plantitas y paneles solares a los edificios y decir que eso es sustentable. Entonces, primera ronda, quisiera empezar por Luis, dado que es el no arquitecto y el ecólogo profesional. ¿Dónde estamos en relación a esto de la crisis climática, pensado desde el territorio y la ciudad y la arquitectura? Luis. El bulleado, por eso yo primero. Híjole, es una buena pregunta, es una pregunta complicada. ¿Dónde estamos? Yo creo que estamos en un momento muy crítico. Estamos en el momento en el cual ya empezamos a ver los efectos fuertes de la crisis climática, ya los empezamos a evaluar, ya los empezamos a resentir. Digo, parte de la crisis ambiental es el COVID, o sea, y ese detuvo durísimo la economía y las relaciones sociales y el planeta entero durante 2 años, y todavía no nos hemos acabado de recuperar. Quizá ese es el mejor ejemplo. Los demás ejemplos son de crisis mucho más regionales. O sea, el hecho de que haya, por ejemplo, más huracanes que lleguen más al norte y que estén afectando, por ejemplo, ahora a Nueva York, y entonces Nueva York, todo el estado esté haciendo
invirtiendo mucho dinero para reducir la vulnerabilidad de la ciudad en particular frente a los huracanes, que tienen que ver obviamente con el cambio climático. Pues son regionales y sí, pobres norteamericanos y pobres gringos que les pasa eso, o en África está pues las grandes sequías, en Australia están las grandes sequías, entonces lo podemos ver demasiado lejos. Pero el COVID sí nos hizo ver que hay cosas que nos pueden afectar a todos al mismo tiempo. Y eso puede ser un gran problema. Estamos ya dándonos cuenta de eso. Creo que van a venir eventos globales y regionales cada vez más fuertes. Y creo que lo que pasa es que, aun cuando nos estamos dando cuenta, no hemos logrado repensarnos. Y de hecho, eso es lo que hemos venido discutiendo, Mónica, mi esposa y yo, es cuáles son las soluciones a esto, ¿no? Y lo que estamos viendo es que no estamos encontrando soluciones como sociedad. O sea, sí puede haber soluciones, pero van desde, y ese es uno de los grandes problemas, van desde, no, yo solo voy a consumir 20 litros de agua, que ahorita estaba muy de moda en México, ¿no? Eso de consumir 20 litros de agua, como si la responsabilidad fuera única y exclusivamente individual. Hasta, no, es que sabes que no se puede hacer absolutamente nada hasta que se destruya todo el capitaloceno, ¿no? Lo cual también es completamente ridículo, porque entonces nos paraliza. Es imposible cambiar una estructura económica planetaria de un día para el otro, de un solo catorrazo, ¿no? Y entonces ambas, esos yo los veo como los extremos. En ambos casos nos tienen paralizados de las soluciones reales, porque en medio están, desde mi perspectiva, muchos problemas que van desde relaciones, corrupción, intereses creados, intereses de las grandes empresas, que obviamente están afectando, ¿no? Y por el otro lado está el deseo de la gente de decir, quiero hacer cosas, pero no quiero que me perjudique mucho, ¿no? O sea, yo quiero, por ejemplo, y por eso siempre pongo el de los popotes o el de las pajillas en España, ¿no? Yo apoyo no usando pajillas, ¿no? Y entonces esas pajillas luego van, o esos popotes, luego van al mar y entonces le obstruyen las narices a los pobrecitas tortugas y entonces yo para salvar a las tortugas no uso popotes, ¿no? O ahora estaba yo escuchando a una amiga que decía, no, es que mucha gente no come carnes los martes, ¿no? Y tú dices, pues sí, pero eso no va a solucionar el problema, ¿no? O sea, el problema que está relacionado con el gran consumo de cárnicos que afecta tanto el cambio climático como la reducción de agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, no hemos logrado como humanidad encontrar las soluciones. Obviamente existen y muchos seres pensantes están tratando de trabajar justamente, por ejemplo, en términos urbanos, en el manejo del territorio. Hace unos minutos estábamos comentando que sí se puede. Las chinampas en Xochimilco son el mejor ejemplo, que en muchas partes del planeta se hicieron cosas parecidas, de cómo puedes generar desarrollo y a la vez en fluir con el ecosistema, y eso te hace sostenible y eso te reduce vulnerabilidades. De que se puede, se puede. De que no hemos encontrado las fórmulas, porque no es una, son muchas. De que no hemos encontrado las fórmulas, como humanidad no las hemos encontrado. Y de eso se van a tratar los próximos 10 años, yo creo. Y los próximos 10 años van a ser muy duros como humanidad por todos los problemas que vamos a comenzar a seguir sufriendo cada día más fuertes. Yo empezaría por ahí. Gracias, Luis. Ana, esto que dice Luis me hizo pensar, estaba pensando un poco en tu trabajo, o mucho en tu trabajo, y este estudio de la urbanización en la Amazonia, que nos hace pensar en que uno de los problemas tal vez, y en esto en qué estamos, y lo que menciona Luis, es nuestra concepción, digamos, occidental moderna de naturaleza, urbanismo, separados por una raya y no entender una forma distinta de hacerlo. Y pensar la historia urbana de la Amazonia, como tú lo has descrito, nos hace entenderlo de otra manera. ¿Tú qué piensas al respecto de esto de que acabamos de hablar? Yo estoy de acuerdo 100% con Luis. Yo creo que esa visión de que la ciudad es insostenible es una visión profundamente occidental que a través de la colonización se le ha impuesto al mundo. La urbanización en las Américas se desarrolló de una manera relativamente aislada del mundo euroasiático africano. Y las ciudades de América profunda son profundamente originales, tremendamente originales. Y el europeo siempre tuvo como que temor de llamarlas ciudades, y en los libros es muy interesante ver que ponen entre comillas la palabra ciudad. Y siempre surge ese cuestionamiento, pero son ciudades,
y es porque no encajan en el modelo urbano europeo, mediterráneo, mesopotámico, ni siquiera en el modelo urbano del Nilo, ni el de China, ni el de la India, ninguno de ese otro viejo mundo. Pero en este viejo mundo hubo modelos de verdaderas urbes, pero claro, son rurbes, nunca pertenecen a ese dualismo que caracteriza tanto a la mente occidental, ¿no? La mente amazónica, pero diría que la mente amerindia es tan alejada de los dualismos que nos cuesta trabajo comprenderla. Y a mí me ha tomado mucho tiempo, pero obviamente Viveros de Castro, por ejemplo, ayuda. Pero lo que más ayuda es simplemente pasar tiempo en la Amazonía y hablar con amazónicos. Porque incluso esa visión de animales versus humanos es completamente absurda desde la perspectiva amazónica. O sea, la ecología es una sociedad. Y en esa sociedad la hormiga tiene tanta agencia como el clima, como la lluvia y el río y un ser humano que no es más que un organismo más en esta sociedad, ¿no? Y ahora, y los mestizos hemos traducido esto a los derechos de la naturaleza, pero es un principio indígena. En el mundo indígena todo el mundo tiene voz y todos tienen derechos. Estamos hablando de todos, no estoy pensando en humanos, nada más, ¿no? Entonces creo que desde esa ontología animista, perspectivista, se creó una ciudad que es una verdadera construcción de hábitat. Los amazónicos nunca construyeron ciudades, siempre construyeron hábitats. O sea, el urbs, si es que pensamos en conceptos occidentales para tratar de generar un puente, la concepción de chivitas varía porque hasta los animales son también ciudadanos. El tema de lo rural y lo urbano se quiebra por completo, no es dual, lo que significa que el tema de que incluso ya estamos hablando de que un ciudadano es un granjero también simultáneamente. Entonces esa polarización entre granjero y ciudadano también se quiebra. El dualismo entre abierto y cerrado se quiebra, son ciudades abiertas y cerradas simultáneamente, urbanas y rurales simultáneamente. En esas ciudades se puede cazar, recolectar, cultivar, hacer artesanía, especializarse en escritura, etcétera, etcétera. Tenochtitlán, excelente ejemplo, ¿no? Todo eso lo podías hacer en Tenochtitlán. Entonces, esta narrativa lineal que se viene contando Occidente de que la agricultura intensiva es el sine qua non de la urbe y que es un proceso lineal, civilizatorio y que eventualmente surge el Estado, todo eso es un cuento que nos hemos contado durante siglos y que ya hay que desarticular, porque está en la base de este sentir que somos completamente incapaces de pensar la ciudad de otra manera. Y de hecho está siendo cuestionado por muchísimos flancos, no solo en América Latina. Y no solo cuando estudias la Amazonía, porque lo que me di cuenta estudiando la Amazonía es que es igual en Mesoamérica, es igual en la zona andina. O sea, esos paradigmas simplemente en otras ecologías, pero en principio son los mismos. Y son hábitats, son constelaciones agroecológicas y urbanas simultáneamente. Y creo que también, a pesar de que obviamente en una ciudad como Tenochtitlán hay jerarquía y hay Estado, o sea, Moctezuma y Carlos V dan igual, ¿no? Creo que, sin embargo, el sistema político y económico que subyace en las ciudades precolombinas es otro. Y es un sistema que está levantado sobre la comunidad y sobre una unidad ecológica doméstica, que en el caso de Tenochtitlán está claro ese nódulo de Chinampa doméstica, que de nódulo en nódulo va generando distrito, los distritos generan urbe, y a la final lo que conocemos como el Imperio Azteca no era más que una condensación de poder en un sistema confederado. Es decir, no es el imperio europeo, es distinto, les llamamos imperio, pero tiene otro fundamento político también y económico. Y sí me parece que eso es importante entenderlo, porque son sistemas que sean más o menos jerárquicos. En la Amazonía nunca alcanzaron ese nivel jerárquico. Sí hay sociedades como las Arawak donde hay jerarquía, pero es una jerarquía relativamente horizontal si la comparas con la piramidal de los aztecas. Pero a lo que voy es que hay otras formas de estar en el mundo desde la perspectiva de la gobernanza, de la economía y de la política. Y eso en las ciudades precolombinas, ver mega urbes, porque su escala es enorme, levantadas sobre la comunidad, es algo que a mí me ha cambiado la vida. Porque ahora que no me digan que no es posible,
que necesito papi Estado para lograr eso, para lograr escala, que si es comunidad se quede en un microintervención sin mayor impacto. Eso es mentira. De comuna en comuna, el Beni tiene miles de kilómetros de chinampas y son sistemas urbanos tremendamente descentralizados, policéntricos, egalitarios y probablemente altamente matriarcales en el sentido de que la mujer tenía, yo creo, un poder mucho más simétrico con el hombre, ¿no? En otros lugares ves ya patriarcal, pum, enseguida la pirámide, ¿no? Entonces creo que hay un tema de género también que atraviesa todo esto. Y no solamente en América Latina hay esas ciudades. Parece que las ciudades milenarias de Ucrania también eran así. Parece que algunas de las ciudades como Çatalhöyük en el Medio Oriente también eran así. O sea, creo que hay que ver esa ciudad originaria, profunda, que no reconocemos como ciudad porque no es ni patriarcal ni basada en el Estado, sino en la comuna, como la posibilidad del futuro. Esa es mi postura. Esa es la lección que me deja la Amazonía, porque esos sistemas de la Amazonía todavía están vivos, porque la Amazonía no ha sido conquistada por completo y no ha sido occidentalizada por completo. Y creo que es uno de los pocos reductos que ha sobrevivido a la conquista y a la colonización. Estudias la histórica ibérica de la Amazonía, los únicos que se salvan desde mi perspectiva son los jesuitas. Ellos sí que supieron hibridar los sistemas urbanos que acarreaban, que cargaban, renacentistas, góticos, lo que quieras. España no existía, era un sistema de reinos tremendamente diverso y con su propia colonización interna. Los catalanes y los vascos hasta ahora no aceptan eso, y algunos otros, pero con toda esa carga que traen de la península, los jesuitas no hubieran secado el lago, por ponerlo de alguna manera. Ellos supieron entender cómo viven los guaraníes, cómo viven los diferentes grupos de la Amazonía, que solo ahora en el mundo de hoy se hablan 330 lenguas, para que se den cuenta de la biodiversidad que va de la mano de diversidad cultural y va de la mano de diversidad lingüística. El problema es el monopolio, la monoreligión, la monocultura, el monocultivo. Cuando le conviertes algo en mono y hegemónico, ahí estás en la plantación, la destrucción, el monocultivo. Y es alucinante ver cómo en la Amazonía el único caso de encuentro con los occidentales, que es el de los jesuitas, que por eso les expulsaron, porque fueron tremendamente exitosos. Ellos captaron cómo viven los amazónicos y que esas células, que la población tiene que estar dispersa, que esas células no pueden crecer más allá de un cierto grado, porque catastrófico en la Amazonía. Y los jesuitas supieron articularse a esta lógica amazónica. Y les fue increíblemente bien. Igual trajeron las vacas, igual metieron el vino, igual la noción de plantación, todo lo trajeron. No es que dejaron de ser ibéricos, pero supieron ser amazónicos también. Entonces, ese híbrido es uno que me interesa mucho investigar ahora, porque ya se da el encuentro, ¿no? Pero más aún me interesa entender cómo funcionaban las ciudades precolombinas, porque eran brillantes, sí. Y perdón, ahí me caso, pero creo que ahí está el futuro de la imaginación posible en América Latina. Muchas gracias, Ana. Súper interesante eso que dices. Y Iñaki Alday, pensando en lo que acaba de decir Ana, entre Nueva Orleans y el río Yamuna, tú estás en dos casos donde, bueno, uno de estudio y otro donde vives y trabajas. Y también ciudades que se pelean con su medio y cómo, entre esto que han dicho Luis y Ana, ¿cuál es tu respuesta a esto, tu reacción a esto? Bueno, mi preocupación es un poco ver cómo manejamos ahora las urgencias, problemas que tenemos. A lo mejor miro un poco corto plazo, pero claro, el proceso de urbanización que estamos en el mundo con las megalópolis, las urbanizaciones aceleradas, los problemas de infraestructuras y medio ambiente, densidades, etcétera. El cómo abordar esto, bueno, lo que nosotros hemos estado intentando es cómo entender, el poner nuevos elementos en la ecuación, por así decirlo, ¿no? Elementos que ya sabemos, ¿no? A mí, la verdad es que, como estoy aquí en Estados Unidos, estoy un poco quemado de la posmodernidad y el postmodern,
que estamos sufriendo en el planeta, y aquí más, ¿no? Con ese entendimiento de la arquitectura del edificio como objetos y como una especie de visión artística de la arquitectura, y falta de compromiso en qué es lo que la arquitectura construye. Y cada vez a lo mejor es una visión romántica, pero cada vez veo más interesante como una especie de revisión de la modernidad, de la ambición de la arquitectura y del urbanismo en impactar socialmente, digamos, en mejorar las condiciones de vida. Hay que pensar que la vivienda no era un programa prácticamente de la arquitectura hasta principios del siglo XX, y recuperar esa intención de impacto, pero con nuevos ingredientes, ¿no? Y en este caso, claramente las preocupaciones medioambientales, la urgencia de la crisis climática, y cómo eso nos puede dar lugar, igual que ocurrió hace 100 años, digamos, a desarrollar distintos modelos de arquitectura y distintos modelos de urbanismo que entran, que toman el concepto de los sistemas ecológicos como elementos fundamentales en el diseño de nuestras ciudades, ¿no? Aquí en Nueva Orleans estamos precisamente varados, digamos, en la ciudad industrial de finales del 19. Nueva Orleans construyó el mejor, más avanzado sistema de bombeo del mundo, y todavía dependemos de ese sistema, que ahora es un sistema muy, muy antiguo, con muchos problemas, pero que mantiene la ciudad seca, ¿no? Pero requiere como revisar esos paradigmas, ¿no? Con el mismo objetivo final, digamos, de generar el espacio para la gente para vivir, pero ahora con nuevos criterios de cómo eso se hace de forma sostenible, ¿no? Entonces, el heroísmo infraestructural que tenemos en Nueva Orleans, en el que bombeamos el 100% del agua de lluvia que cae, que es enorme la cantidad, porque estamos en una especie de bol, de plato sin salida. ¿Cómo cambiamos el diseño de la ciudad para dejar de bombear una sola gota de agua, ¿no? y tener el agua debajo del suelo, que es donde la necesitamos para que no se hunda la ciudad, en vez de tenerla arriba? Creo que hay unos temas, las infraestructuras siguen siendo tema clave, es el mayor volumen de inversión, digamos, en cuanto a intervención física, para intervenciones físicas, en cuanto a inversión mundial. Cómo revisamos todo el concepto de las infraestructuras, ¿no? Cómo las infraestructuras ahora son infraestructuras híbridas, infraestructuras socioecológicas, en el cual evitamos esa visión decimonónica y de un solo uso que desarrollamos en su momento, para plantear las infraestructuras de una forma completamente diferente, ¿no? Siempre híbridas, siempre con muchos usos, y siempre introduciendo estos nuevos criterios, ¿no? Que 100 años más tarde parecen imprescindibles. Gracias, Iñaki. Elena, después de pensar lo que decía Ana, de estas formas, ya no las llamemos ciudad, o ciudad entre comillas, como decía ella, formas de ocupar el territorio, de asentamientos humanos que se relacionan de otra manera con su territorio, y luego lo que nos cuenta Iñaki de una ciudad como Nueva Orleans, que es como una ciudad como la Ciudad de México, peleadas constantemente con su territorio, haciendo inversiones económicas y de trabajo y de lo que sea, enormes para mantenerse de una manera contraria como el territorio diría que debía de ser. Tú has trabajado mucho en la intersección hablando mucho del tema de sistemas complejos, de la ecología y demás, y en la intersección entre políticas, academia, investigación y la práctica. ¿Cómo ves tú esto en general y en un caso como la Ciudad de México? Ay, cuántas preguntas. No sé ni por dónde empezar, pero creo que creo que el tema, para empezar, el tema del agua pues es transversal, sobre todo hablando de la crisis climática, pues es ineludible. Históricamente, pero también cada vez más por justamente las necesidades o el aumento, ¿no?, de los eventos hidrometeorológicos adversos. Como ya decía Iñaki, se van a presentar sí o sí. Lo que está en tela de juicio es qué tanto,
qué tanto daño nos van a hacer. Y ese abanico de posibilidades, escenarios de cambio climático son... No lo podemos todavía ni dimensionar. Y yo creo que las disciplinas del diseño no lo tenemos siquiera en mente. O sea, si a mí me cuesta a veces hablarlo con ingenieros que no lo pueden, como no pueden calcular tantos escenarios ni tampoco es factible, no está en nuestro imaginario colectivo el tema de lo que se avecina en materia hídrica, que supera los desafíos a los que se enfrentaron poblaciones prehispánicas, indígenas de otros lugares. No se había visto un cambio de estas dimensiones y de ahí que viene el título, el término, ¿no? De crisis climática, porque si estamos viendo, y ahora es un ejercicio pues muy desafortunado, el tema de la guerra, por ejemplo, en Ucrania, que estamos viendo ahora en el mundo, está llevando a los números rápidamente cuánto va a costar dar cabida a ese número de refugiados que se están generando, ¿no? Y ese ejercicio es brutal. O sea, estás viendo las economías, hoy se discutía en España, pero en tantos parlamentos, sobre todo europeos, pero también norteamericanos, ya se puso una cifra sobre la mesa, en fin, y hay otros que aunque no lo hagamos, nos impacta de escala global. Y estamos hablando de una guerra que lleva 20 días, no me acuerdo ya cuántos días. Ahora imaginemos lo que se avecina con el cambio climático. Es que no lo hemos imaginado, eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de mitigación y adaptación y son términos que se van quedando en el lado ambiental, en los ecologistas, en los que están metidos en estos temas, pero como bien dice Ana María, no están permeando entre la parte cultural y la parte ambiental o ecológica o de las ciencias naturales, si quieren verlo así, la ciencia y las artes, que de alguna manera las disciplinas del diseño tenemos un pie en cada uno y al final parece que no sabemos hacer nada, ¿no? Porque ni una ni la otra. Entonces, pero sí tenemos la posibilidad de aprender de una relectura del pasado, como bien decía Ana, hay muchísimas enseñanzas que están ahí, latentes, que estamos ignorando enteramente, y la evolución de lo que denominamos ciudades, porque en realidad se vuelve ya también absurdo, esta redefinición de términos se vuelve pues algo que poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué significa ciudad hoy en día? Y este término, todo el mundo, 80%, no sé cuánto por ciento de la población vive en ciudad. ¿Qué significa eso? Porque son condiciones muy distintas, son híbridas, son complejas, están vinculadas entre sí. ¿Qué es lo rural hoy en día? No estamos contemplando qué significan estos términos, pero los usamos todos los días. Entonces necesitamos resignificarlo con esta relectura, decía, del pasado, pero también una reformulación del presente. Va muy rápido, avanza el presente muy rápido, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy, pues sí, complejos y eso no está permitiendo ver con claridad hacia dónde podemos ir y tampoco estamos usando, no estamos generando o co-creando, como bien decían ya Luis, Iñaki, Ana, es una co-creación, ¿no? De un imaginario posible y deseable, imaginarios en plural, porque no es uno, son muchos estados posibles. Y lo único que estamos haciendo es replicar o manufacturar más riesgos. Entonces, si no somos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones hoy, pues mucho menos vamos a poder enfrentar las que vienen y simplemente implica mayor pobreza para los ya de por sí vulnerables y pobres, ¿no? Que tendrá un efecto en los ricos. Ya lo estamos viendo. O sea, esto no es nada más así que el mundo se divide y ya está. Y luego hay una serie de realidades que creo que yo, bueno, estoy empezando a descubrir, quizás ahora que he pasado más tiempo en Europa, que es la manera en la que estamos interpretando ante quiénes somos responsables, ¿no? Nuestras acciones, a quién le están siendo, a quién le responden. Y eso es muy complejo porque sí es una combinación local-global, el cambio climático es global, la atmósfera es global, ¿no? Lo que pasa en un país afecta en otro. Ya estamos viendo que lo económico también, ¿no? O sea, el desarrollo sostenible nos requiere un entendimiento local y global al mismo tiempo. Eso no tenemos todavía las herramientas para poderlo procesar desde distintas disciplinas, unas más que otras. Los ecólogos las tienen más a la mano, digamos, ¿no? Porque trabajan de una manera transversal, por lo menos en la ecología más reciente y contemporánea. Al diseño nos faltan esas herramientas para poder poner a prueba soluciones y quizás no sean soluciones, como decía Luis, sino más bien
qué preguntas estamos resolviendo, ¿no? Porque quizás incluso ahí está el problema, en que no estamos replanteando las preguntas. Y cuando vemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, hablando hace un ratito de ello, una de las ciudades con la más drástica transformación urbana que se ha dado en el mundo, ¿no? O sea, está bastante, bueno, hay muchas que documentan esto. Y si fuimos capaces de hacer eso, ¿por qué no pensamos que somos capaces de llevarla hacia otro tipo de escenarios, ¿no? Es un laboratorio, y esos laboratorios, pues un poco lo decía Bruno Latour, ¿no? Pues ahora son los laboratorios a escala real, tiempo real, pues vamos aprendiendo, pero internacionalmente, porque si yo me quedo solo aprendiendo sobre mi territorio, me estoy perdiendo lo que pasa en la Amazonía, lo que pasa en muchos sitios, y sí hay muchas enseñanzas y aprendizajes que tenemos que adoptar y justo evitar estas dualidades, ¿no? Lo de no caer en dualidades y binomios, como ya se decía, es vital, ¿no? Pensar que también hay, así como hay una multiculturalidad, pues también hay una multinaturalidad. ¿Qué significa la naturaleza para distintos contextos? Y esa palabra también se vuelve, así como las ciudades, ¿qué significa? ¿Qué significa la naturaleza, no? Entonces, yo creo que hay que abocarnos por un futuro abstracto, porque creo que eso no nos está ayudando, ¿no? O sea, no necesitamos un futurismo abstracto, tampoco caer en la desesperación o en la esperanza, ¿no? Sin fundamento, pero tampoco en la política de la indiferencia. Entonces, ¿cómo repolitizamos lo que hacemos para hacernos más conscientes de ello y poder llegar? O sea, yo cada vez digo, ya no tenemos tiempo y nos faltan expertos, nos faltan mesas, nos faltan libros, o sea, aquí hay gente que lo está haciendo, pero habría que hacer más, ¿no? Es mi opinión. Gracias, Elena. Iñaki Ábalos ahora. Y después de todo esto que hemos oído ante lo que decía ahora Elena, nos hacen falta herramientas desde las disciplinas del diseño y la arquitectura, y yo regresando a ese texto tuyo de hace 14 años, el Bartleby arquitecto, ya más allá de ustedes, porque sí, como dice Elena, ustedes están trabajando en esto, pero ya le dimos el golpe en la arquitectura a este tema, dada la urgencia, o seguimos sin saber cómo interpretarlo desde lo que hacemos nosotros. Tu micrófono está apagado, Nicky. Sí, ahora, ¿no? Ahora ya, sí. Bueno, pues, en primer lugar, saludaros a todos. Hace mucho que no veo a Ana. Hola, Ana. Hola, Iñaki, tocayo. Hola, Elena. A Luis no le conocía y a ti tampoco. Encantado. Bueno, esto es lo primero. Bien, volviendo a lo que preguntabas. Bartleby, bueno, yo diría que acaba de decir Elena que los ecólogos están mejor situados que nosotros. Yo diría que están bastante bien situados y que los arquitectos también están bastante bien situados. Nadie está en la situación perfecta, eso estoy de acuerdo. Pero no creo que estemos mal situados para interpretar los fenómenos que están sucediendo en relación con la ciudad y con el clima, ¿no? Y yo me gustaría, volver, por ejemplo, a esa definición de Levi Strauss, ¿no? De Claude Levi Strauss, que decía que era la ciudad era la cosa humana por excelencia, y que es mezcla de biología y de cultura, ¿no? Que también ha mencionado Elena, ¿no? Y que me parece que la visión de Levi Strauss, que tiene mucho que ver con los temas de los que hablaba Ana, era maravillosa, era increíblemente amplia de espectro espacial, temporal, escalar, disciplinar y tal, ¿no? Y siempre me remito a sus visiones de lo que era la antropología estructural y sobre todo a ese maravilloso libro de Tristes Trópicos, que es una novela maravillosa, increíble, que no sé, eso es como una de las grandes obras literarias para mí, ¿no? Entonces, ¿por qué me refiero a él? Porque sí creo que hay una parte de técnica para interpretar los fenómenos incompleta, pero que da una visión que seguramente es más pragmática que otras, ¿no? Y en ese sentido pienso que o sea, no haría un discurso derrotista,
Yo creo que la universidad todavía tiene un papel, el conocimiento todavía tiene un papel, la enseñanza en general tiene un papel y la enseñanza de la disciplina también. Estoy totalmente de acuerdo con Iñaki Arlay, que yo también he sufrido la tradición académica americana en la que siempre llamé, para gran cabreo de los grandes profesores locales, llamé parametricismo posmoderno, ¿no? Lo que estaba pasando ahora, ¿no? Era una especie de cosmética paramétrica, ¿no? De frente a un uso un poco más técnico, un poco más riguroso de lo que nos da los instrumentos paramétricos, que nos permiten hablar de fenómenos que pasan en el tiempo, nos permiten controlar fenómenos que no tienen presencia física tangible, etcétera, etcétera. Y sin embargo ha sido utilizado y sigue siendo utilizado sistemáticamente para hacer cosas un tanto barrocas y originales, ¿no? Cuando la originalidad es lo único digamos, que se premia en las academias, vamos mal, evidentemente. No se trata de dar triples saltos mortales porque te puedes pegar un golpe bastante gordo, sino de entender el mundo e intentar aportar algo, ¿no? Yo he comparado varias veces la diferencia que hay entre, digamos, la tradición, yo diría la tradición politécnica europea, francesa, pero vamos, que está extendida por todo el mundo, y la tradición boxartiana, también francesa, en la enseñanza de la arquitectura, explicando que mientras la boxartiana de alguna forma se ha convertido hoy en día en una especie de construcción de autorretratos, estos parametricismos posmodernos que vayan donde vayan, construyen el mismo edificio, sea lo que sea el programa, la escala, el clima, el régimen económico o político, etcétera, y las naturalezas muertas, que es otro género más interesante, precisamente que eclosionó cuando eclosionaron los jesuitas. Parece una tontería, pero tiene alguna relación, que era un intento de entender el mundo a través de la construcción cultural de ecologías, vamos a decirlo así, es una palabra fuera del tiempo, pero que metafórica, ¿no? Pero que puede explicar con elementos vivos, ¿no? Yo creo que la construcción de naturalezas muertas ha sido un gran invento del arte que hoy nos permite entender muchas cosas de dónde estamos como arquitectos. O sea, que no se trata de hacer objetos que están ahí posando y diciendo mira qué guapo soy, ¿no? Sino que se trata siempre de estar interrelacionado, de adaptación, de conexión, de abstracción también, de cómo cosas que son físicamente reconocibles pueden remitirnos a ideas complejas, y la conexión de tres o cuatro. Sánchez Cotán para mí es un gran maestro de arquitectura, ¿no? Igual que Claude Lévi-Strauss. Estoy citando arquitectos que no han dibujado jamás un plano, ¿no? Pero que nos pueden iluminar. Y bueno, podría pasar así también rápidamente a esos constructores de naturalezas muertas que eran los jesuitas, que me ha encantado oírte, Ana, que es exactamente lo que yo estoy totalmente convencido. No sé si has visto ese libro de Palacios Comunales, en los que he hablado un poquito de esas maravillosas construcciones que se hicieron y que de alguna medida eran un diálogo, ¿no? O sea, por supuesto, efectivamente, también hay una fácil crítica política, pero había una forma de entender. El que llegaba tenía una forma de entender al que ya estaba, que era francamente, digamos, democrática, y era un intercambio, ¿no? Quizá con más, digamos, poderío, más, digamos, había alguien que dominaba y otro que no, pero de una forma infinitamente más sostenible, vamos a decirlo, ¿no? Yo creo que pues estoy intentando hilar los discursos de algunos de vosotros también con los míos, ¿no? O sea, yo creo que hoy la enseñanza de la arquitectura, en definitiva, debe ir en esta dirección de aprender de otras disciplinas, aprender del pasado, pero no renunciar a su carácter artístico, no renunciar a la belleza, no renunciar por supuesto, tampoco al conocimiento técnico, a entender que todas las arquitecturas de la historia, todas se han basado, y esto Elena, que ha estudiado también con Salman Craig y tal, se acordará de
esta tríada de matter, form, matter, flow, ¿no? O sea, es decir, cómo todas las arquitecturas de alguna forma están hechas de combinar, de acuerdo con las condiciones naturales de una región, pero también con el clima, un conjunto de materiales, con un conjunto de formas y un conjunto de esquemas de ventilación para crear todas las tipologías tradicionales. Y seguimos en eso, seguimos en eso. Ahora tenemos instrumentos paramétricos, los estamos utilizando para idioteces. No siempre, ¿no? En gran medida podemos utilizarlos de verdad para saber mucho más sobre cuál es la naturaleza de una arquitectura que realmente pueda ser, digamos, pueda contribuir a una especie de convenio o de pacto o de diálogo entre, digamos, lo humano y no lo humano, ¿no? Y esta es mi forma de entender, digamos, esta discusión que tenemos sobre el clima. Yo soy positivo, creo que la universidad es un instrumento clave, absolutamente clave, es el único sitio en el que esto se puede hacer. Ha sido curioso que recientemente la Unión Europea, a través de Ursula von der Leyen, haya inventado esa cosa que por una parte me producía cierto rechazo, lo de la New Bauhaus. Digo, pero ahora los políticos nos están inventando la New Bauhaus, llevamos 30 años por lo menos inventando los que nos dedicamos a la educación. Pero bueno, eso es una anécdota, pero por otra parte lo ha inventado muy bien, o sea, ha entendido la lección, o sea, esas tres patas que están intentando introducir, ¿no? Desde las altas instancias de la política europea, por supuesto, de la sostenibilidad, pero también la inclusión social, o sea, el togetherness, ¿no? O sea, que es algo obvio hoy en día, pero que es importante. Y luego la de una nueva belleza, esas tres patas que tiene la idea con la que transmite la Unión Europea a través de Ursula von der Leyen, ¿no? Me parece que a mí, frente a la primera reacción, dice, joder, qué listos son ahora los políticos, se están inventando la rueda, ¿no? Pero frente a esta reacción inicial, luego la segunda es, qué bien, o sea, por fin tenemos algún político que cree que la arquitectura tiene un papel, que cree que tiene un papel importante y que le entiende muy bien cuál es el papel. Hay un papel social, un papel estético y un papel puramente climático, ¿no? O sea, técnico, ¿no? Y por lo tanto, pienso que se dan los mimbres para que se pueda construir, o sea, por supuesto, con todo tipo de negatividades alrededor, ¿no? Eso no es falta decirlo. Eso ya, el que ha nacido arquitecto sabe que vive 90% del tiempo luchando contra todo y 10% disfrutando, ¿no? Pues pero sigue habiendo un 10% vivo y yo creo que se está bastante bien orientado. Y tengo confianza en que si nos tomamos en serio la enseñanza de las generaciones nuevas, algo de todo esto que se ha hablado aquí, desde los guaraníes hasta las naturalezas muertas, dejará pozo. Gracias, Iñaki. Para cerrar, concluir con la segunda ronda, bueno, empezando la segunda ronda, y todos bueno, hace un siglo y cacho, y quizá desde el final del 19, la arquitectura se interesó como nunca, tal vez, en el tema de la vivienda social, y ese era el tema, ¿no? Y si le creemos a Reiner de Graaf en su lectura que hace de lo que pasó después, el mercado nos ganó y a la arquitectura ese tema ya no tiene peso en tratarlo. Hoy el tema pareciera ser que la crisis nos obliga a pensar en la crisis climática y abrazarla a lo mejor con la misma intensidad que se abrazó la vivienda social hace 100 y pico años. Todos ustedes mencionaron de alguna manera la palabra, el tema, la idea de la imaginación. En las notas que preparamos para esto yo había retomado una frase que escribió Rebecca Solnit en el periódico The Guardian a finales del 21 del año pasado, donde dice ella, en la raíz de esta crisis hay una triste falla de imaginación, una inhabilidad para percibir tanto lo terrible como lo maravilloso, una inhabilidad para imaginar cómo todas estas cosas están conectadas. La inhabilidad de percibir, de imaginar el potencial en lo terrible y en lo maravilloso que también tenemos en este momento. ¿Qué estamos imaginando ya? ¿O qué deberíamos estar imaginando de cara a la crisis climática? Y Luis, lo siento, en el mismo orden, empezamos contigo. Sí, primero al ecólogo, ¿verdad?
No, yo creo que qué es lo que debemos de imaginarnos. Es curioso, pero lo primero que tenemos que imaginar, repensar comenzar a pensar o a pensar a imaginar es un poco voltearnos a ver a nosotros mismos en las distintas culturas. O sea, ya Ana lo dijo hace rato y me pareció maravilloso. O sea, venimos de una sociedad occidental en donde de repente estamos topándonos con un callejón sin salida en términos de crisis climática en la forma en la que hemos venido generando nuestras ciudades. Pero pues no es la única, hay muchas formas de generar ciudades. Y entonces lo primero que tenemos que, antes de generar imaginación nueva, es ver qué es lo que hicieron las otras culturas que trabajaron o han venido trabajando muy bien, y a partir de ahí generar nuevas soluciones con un abanico infinitamente más grande que solo una idea occidental de las cosas. Yo comenzaría por ahí, con repensar las distintas culturas y las distintas formas de pensamiento que llevan más de 1000 o 2000 años pensando cómo organizarse y cómo generar ciudades, ¿no? O cómo generar organizaciones sociales. Y sí, uno se topa con cosas, o sea, digo, nada más le rasca tantito uno y se topa con cosas maravillosas. O sea, insisto yo en lo de Xochimilco, o sea, aquí a menos de 15 kilómetros se topa uno con cosas que yo no había pensado hace 15 años, o sea, que no se me había ocurrido pensar hace 15 años, o que creo que mucha gente no se le había ocurrido pensar hace 15 años. Eso por un lado. La otra parte de la imaginación que está más o menos relacionada con eso es, hemos venido trabajando como seres humanos mucho a la hora de generar lo que le llamamos desarrollo o las ciudades, pensando en luchar contra el ecosistema, y vemos a la naturaleza un poco como el contrario. La vemos como, ay, no, es que ya llovió mucho, ay, no, es que ahora hace mucho calor, ay, no, es que ahora me nevó, ay, ahora vino la plaga. Y en realidad lo que tenemos que pensar es en trabajar con el ecosistema. O sea, la imaginación tiene que irse en trabajar buscando cómo nosotros y el ecosistema vamos hacia el mismo lado y no en un encontronazo frontal, que eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Y se puede, o sea, yo sí creo y soy un ferviente creyente de que los seres humanos somos lo suficientemente inteligentes como para reestructurar un poco lo que hemos venido haciendo y cambiarlo. Ya lo dijo Elena hace rato. Pues si nos llevó muy poco tiempo destruir un valle como el Valle de México, podemos en poco tiempo reestructurarlo, porque ese es el tercer factor que a mí me importa mucho decir, y es las ciudades, a pesar de que están hechas en concreto y asfalto, no están escritas en piedra. O sea, las ciudades son plásticas, son movibles, se pueden cambiar, los territorios son muy plásticos en las ciudades. Uno lo ve en todas las ciudades del mundo, ve como de repente un pedazo del territorio muy grande se desaparece o deja de ser utilizado como antes era utilizado y puede reutilizarse. Y si comenzamos a utilizar nuestra imaginación con base en esas 2 o 3 variables, podemos reconquistar el territorio para que el ecosistema empiece a fluir hacia donde debe de fluir, que eso es básicamente lo que podríamos estar considerando o definiendo como medidas de mitigación o de adaptación frente al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Nada más que visto desde el otro enfoque. Trabajemos con el ecosistema, trabajemos con el ordenamiento del territorio, y si a eso le sumamos toda la tecnología y toda todo el conocimiento que se ha generado a partir de la arquitectura, y ahí va una flor hacia ustedes, pues todavía mejor. Nada más evitemos que el medio sea el fin. Yo lo que he visto mucho en estas discusiones es que el medio, en este caso, por ejemplo, la arquitectura o la ingeniería, incluso la propia ecología, se vuelven el fin, en lugar de que sean la herramienta. Si son la herramienta, entonces llegamos a una ciudad, podemos ir caminando a una ciudad en donde esté en vías de la sostenibilidad. Si se vuelve el fin, y lo vemos mucho en todas las ciudades, esto de, no, pues ahora techos verdes, y entonces el fin es el techo verde. No, el fin no es el techo verde. El fin es el combate al cambio climático, y una herramienta podría ser el techo verde en algunos lugares, no en otros, no funciona en todos lados. Otra herramienta es la absorción de agua al acuífero, no en todos lados. La otra es reconquista del territorio para la naturaleza, pero no en todos lados. Pero si los volvemos el fin, empezamos a perder.
y es ahí donde yo veo que estamos atrapados un poco en la discusión por un lado y en la acción por el otro. Ya lo decían hace rato, es que tenemos que discutir más, sí, pero también tenemos que accionar más, tenemos que ya empezar a trabajar y arremangarnos las manos y empezar a modificar las cosas porque nos está llegando, ahora sí que como la película de Charlton Heston, nos está alcanzando el destino. Luis, muchas gracias. Iñaki, si tienes tiempo, Iñaki, me salto a Iñaki porque tiene que salir, luego regreso contigo. Sí, gracias, perdonad. Sigo, bueno, claro, de acuerdo totalmente con Luis y siguiendo con lo que tú comentabas, ¿no? Y empezabas la pregunta hablando de que la vivienda social ya no era el tema hace 100 años y ya no lo es, y si ahora es la cuestión climática y que deberíamos estar imaginando. Creo que también es importante pensar que la complejidad del asunto es que no es una sola cosa, no es un tema que tenemos que abordar y dejar otros temas, y de hecho en concreto la vivienda sigue siendo el tema esencial, digamos, es como ocupamos el planeta, ¿no? Y de hecho en nuestro trabajo en Delhi, el río más urbano, más contaminado del mundo, uno de los temas claves para abordarlo es vivienda digna, asequible, para solucionar esa crisis de ecología urbana extrema, ¿no? Bueno, y por supuesto, como dice Luis, trabajar no contrario a la naturaleza. Nuestro trabajo propio con Margarita Jouvet, Alda Jouvet, y los ríos es un intento de trabajar de una forma diferente con las dinámicas de la naturaleza fundamentalmente, ¿no? Y de hecho hicimos la locura aquella en Zuera de diseñar un espacio público y una plaza de toros inundable, ¿no? Que fue importar de alguna manera, de forma intuitiva, una relación que no existía en Occidente y que sí que existía en India, y no es casualidad que esa relación con elementos naturales claves que son los ríos, que es donde nos asentamos para vivir, el 90% de la población del planeta, que está junto a cuerpos de agua, la relación es muy diferente porque los ríos son diosas, además, digamos, ¿no? Y por lo tanto ahí aparecen los ghats, los escalonamientos para acceder al río, que son los primeros o los únicos espacios diseñados, digamos, para ser inundables y ocupados, digamos, temporalmente por el río y por las personas, ¿no? Por lo tanto, totalmente de acuerdo con Luis. Pero volviendo al tema de la vivienda, voy a provocar un poco, digamos, porque es el rol de la arquitectura, pero también el rol de los críticos de la arquitectura y de las revistas de la arquitectura, ¿no? Si la vivienda social fue una agenda de la modernidad de hace 100 años y muy importante, y la vivienda unifamiliar se utilizó como experimento, como terreno de experimentar en lo doméstico hace 100 años, digamos. Y ahora la verdad es que me pregunto si no deberíamos ser absolutamente radicales y decir, bueno, ¿podemos permitirnos una sola vivienda unifamiliar más en este planeta, digamos, por muy sostenible que sea, porque seguimos ocupando territorios, seguimos desplazándonos hacia ellas, etcétera? ¿Cuál es el rol entonces si decidimos, en plan radical, no más viviendas unifamiliares? ¿Cuál es el rol de la crítica y de las revistas de arquitectura? A mí me pone frenético, me irrita muchísimo estar viendo viviendas unifamiliares publicadas en las revistas y en los blogs que no aportan nada, porque ya no aportan nada, ni tipológicamente, ni técnicamente, ni nada. Simplemente son bonitas, son sexys. Y las seguimos mirando como placebo arquitectónico. A mí me irrita, pero profundamente. Es cierto que esto entra, digamos, a un terreno delicado y resbaladizo, que es bueno, cómo damos prioridades a los temas que reflejan nuestra sociedad o reflejan nuestra forma de ver el mundo, cuál es la parte compartida de esa forma de ver el mundo, qué relación tiene lo que generamos formalmente, visualmente, con el impacto que tiene más allá y con el objetivo de impacto. Es todo muy complicado y muy
y basta con ver lo que está pasando en Estados Unidos con todos los temas raciales, etcétera. Pero bueno, también sería difícil pensar en cómo en los años 30 las revistas de arquitectura estarían enseñando la arquitectura de Albert Speer y el servicio al régimen nazi, o los grandes avances técnicos de la Alemania nazi con las armas y el uso del gas, ¿no? Ya sé, es un tema muy, muy complicado, delicado, pero hay un momento en que quizás hay que dejar de darnos esta especie de golosinas que consumimos tan fácilmente y que nos mantienen un tanto distraídos y un tanto a veces en dirección peligrosa. Muchas gracias, Iñaki, por toda tu participación. Ya sé que tiene que salir ahora, y también por ese golpe directo a la revista, que es muy cierto y tenemos que replantear y repensar nosotros. Ana, regreso ahora sí en el orden. No, me encanta el reto que nos impone Iñaki, justamente, a ver, y la vivienda, somos arquitectos, hay un déficit de vivienda brutal, y qué hacemos de cara también al cambio climático con ese tema, ¿no? Y también lo que habló Iñaki de la cuestión disciplinar en la arquitectura. Entonces, lo que diría, y otra vez desde el Amazonas, que se ha convertido en mi filtro principal, y aquí otra vez surgen los jesuitas, porque en la Amazonía la vivienda es colectiva. Predominantemente sí hay poblaciones con viviendas individuales, y de hecho los jesuitas tuvieron la inteligencia de mantener las malocas colectivas, a veces hasta con 15 familias, de entre 5 y 15 familias. Eran casas capaces de sostener, estamos hablando de poblaciones de 80 a 100 personas bajo un techo. Obviamente eso se explica también porque la relación que el amazónico tiene con el exterior es completamente distinta a la relación que tiene un occidental con el exterior. Y de hecho, alguna cuestión que siempre cuento, esta anécdota, porque fue fascinante. Una amiga mía que es lingüista y se especializa en estudiar las lenguas amazónicas, ella está en Quito, en la Católica, y cuando golpeó la pandemia, me contaba que el gobierno ecuatoriano le había contratado para traducir los afiches que decían "quédate en casa" a todas las lenguas de la Amazonía dentro de Ecuador, que no son muchas, no como en Perú hay 50 o 60, en Colombia otras 50, en Brasil estamos hablando de cientos de lenguas, ¿no? No sé cómo habrá manejado ese tema el gobierno brasileño, pero me decía que tuvo una crisis como traductora, porque en muchas de esas lenguas, casa es literalmente selva. Entonces, si traducía literalmente, decía "quédate en casa", decía "quédate en la selva", que de hecho en una pandemia me parece lo más lógico. No entiendo por qué el gobierno es tan bruto, hablando de que asumimos, ¿no?, de que lo mismo funciona en todos los contextos y no averiguamos cómo es ese contexto, funciona esta solución ahí. Perfecto estar en la selva y bien ventilado, ¿no? Al contrario. Pero bueno, ella tuvo que traducir esto diciendo "quédate en la escuela comunitaria" o "quédate en el centro comunitario", para hacer entender a la gente que había que meterse bajo un techo, porque selva es casa. Y eso a mí como arquitecta me alucinó, porque imagínate lo que decía también Elena, ¿no?, la ontología. ¿Qué es naturaleza? ¿Qué es arquitectura? ¿Qué es ciudad? ¿Qué es rural? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Damos por descontadas las definiciones, pero no deberíamos. Y para mí como arquitecta sí se me abrió la pregunta y dije, qué increíble. O sea, si en la cultura amazónica la casa es la foresta, yo como arquitecta en la Amazonía tengo que construir bosque por sobre todas las cosas. Ese es el rol de un arquitecto en la Amazonía. Y eso está totalmente opuesto a la visión disciplinar que yo cargo y que sí me ciega a ver estas otras realidades. O sea, yo sí tengo que descargarme todas las definiciones, todos los prejuicios, todo lo que me ciega de alguna manera a esta otra realidad. Y yo iría pensando que tengo que hacer un edificio, una estructura, algo que tenga los elementos de la arquitectura, y el bosque estaría completamente excluido. Entonces, a mí la Amazonía sí me ha obligado a redefinir incluso qué es la arquitectura y cuál es el papel del arquitecto. En la Amazonía, el arquitecto primordialmente es un constructor de hábitat, de bosques. Si no está haciendo eso, no está cumpliendo su función de arquitecto. Poner ahí una estructura efímera no es ser arquitecto. Construir un policultivo con por lo menos 50 especies, que además atrae a varios animales de todo tipo,
es ser arquitecto y eso demanda un conocimiento ecológico que yo no tengo. Así que yo para arquitecta en la Amazonía un fracaso total de entrada. Y lo digo abiertamente, por eso trabajo con arquitectos amazónicos, porque ellos tienen el conocimiento ecológico que yo no tendré jamás. Yo no tengo tiempo para estudiar 15 años de ecología amazónica. Ya estoy muy vieja para eso, entonces colaboro. Y ahí viene la cuestión que puso Iñaki sobre la mesa, el tema disciplinar. Para mí colaborar con los Shuar y los Achuar en el desarrollo de un plan de vida fue otro quiebre maravilloso, de esas crisis que amas porque te hacen ver algo de otra manera y es lo más difícil, ver algo de otra manera, porque es increíble, pero los ojos nos ciegan. Lo que yo veo no es lo que ve un Shuar, no es lo que ve un Achuar. Y también el tema paramétrico, otra vez lo que decía Iñaki, estas tecnologías utilizadas para hacer unos absurdos, anticlimáticos, despilfarradores, vergonzosos, porque hacer algo así en la era del cambio climático debería darnos vergüenza más que orgullo. El tema paramétrico puede ser increíblemente útil y me salvó trabajando con los amazónicos, porque lo que me di cuenta es que esa visión tecnocrática de la planificación que yo heredé de mi educación, no solo como arquitecta, sino también como planificadora urbana acá en UCLA, en la Amazonía no me servía de nada, porque yo le decía a este amigo Shuar, ¿y cómo deciden ustedes dónde implantar tal cosa? Ah, no, el chamán consulta con los espíritus y definimos en base a esa consulta. Entonces hay que consultar con los espíritus y luego decidimos. ¿Cómo le digo yo al tecnócrata del gobierno ecuatoriano? Espéreme 3 meses, porque hay que hacer un proceso de consulta chamánica, un proceso de consulta comunitaria, además un proceso de consulta espiritual, y que después nos dé unos resultados que nos pueda permitir definir dónde va qué. Y claro, todo eso es fascinante porque te das cuenta de que a la Amazonía no te puedes aproximar de una manera tecnocrática. Es justamente lo que la está destruyendo y a una velocidad brutal. Por otra parte, también tienes que lidiar con el Estado, con las instancias globales, con el Banco de Desarrollo, con muchos actores, además de los amazónicos y toda la ecología que eso conlleva, porque ellos tienen que consultar con los animales, con las plantas, con la cascada, con el chamán, entre ellos, y ese proceso de participación democrática que me impresionó. Es que yo no puedo decidir, es que no puede decidir tampoco el chamán, es que hay que consultar con las 88 comunas. En pandemia, ¿cómo hacemos ese proceso de levantamiento de información? Cobo Toolbox, herramientas digitales, por lo menos teléfonos tienen varios. Y estamos tratando de hacer un mapeo colectivo, comunitario, que nos permita respetar la participación democrática, respetar esa consulta animista del amazónico, porque ellos saben cómo vivir en el bosque y nosotros no, respetar la opinión también del chamán y de alguna manera convertir toda esta información espiritual, poética, animista, perspectivista, etcétera, en un mapa que uno pueda presentarle al tecnócrata del Estado y decirle, mire, estos son los valores culturales de los Achuar. Aquí está la abuela, el espíritu de la abuela de tal persona, este árbol no lo puede tocar, acá en esta cascada. Es otro sistema de valores, no es el sistema de valores occidental en base a recursos. ¿Cuántos recursos tenemos? ¿Cómo hago la evalúo y cómo los exploto? Una mentalidad completamente diferente. Y en ese proyecto pluricultural de tener que ser arquitecto y tener que ser planificador, obviamente entró en crisis para mí la educación de la arquitectura y entró en crisis para mí la educación de la planificación. Porque obviamente no tenemos las herramientas ni siquiera para observar estos fenómenos. Con eso no quiero decir que el arquitecto se deba convertir en antropólogo, que el arquitecto deba ser ecólogo, que el arquitecto deba ser economista, politólogo. Imagínate, es pedirle demasiado a un solo ser humano. Pero basta con que el arquitecto entienda que tiene, ¿cómo se dirían los blinders? Que tiene velos disciplinares, que sea humilde y que esté abierto como estuvieron los jesuitas, que por ejemplo respetaron la vivienda colectiva, no respetaron la poligamia, eso no soportaron. Entonces su obsesión era, ¿cómo hago para que vivan 150 en una casa, pero si se pegue el polvo solo con esta? Obsesiones católicas incomprensibles, ¿no? Porque después todos con todos, pero bueno. Pero es interesante ver que se respeta la casa colectiva en la Amazonía y que eso de alguna manera obliga a romper con las leyes de Indias.
que me parece un tema fascinante de los jesuitas. Pero otra vez, el género atraviesa absolutamente todo. Hablamos de domesticidad, de vivienda, y yo como mujer digo, daría la vida por vivir en una casa colectiva. Yo necesito ayuda. Estoy ahora sola con mis 2 hijos en New Haven, mi esposo está en Ecuador, viene cuando puede, y no tengo, y dicen, en inglés dicen, you need a village to raise a child. Estoy totalmente de acuerdo. Qué hermoso poder vivir en un sistema organizativo que te brinde apoyo y que no esté solo basado en una transacción monetaria, como es en Estados Unidos. Paga la nani, paga la que te cuide el perro, paga la que te ayuda limpiando la casa porque una semana no has podido trapear el piso, porque trabajas, porque estás a 1000. Si viviéramos otra vez, el tema de construir comunidad es crítico. Y el sistema económico político en el que vivimos nos ha alejado por completo de la noción de comunidad, nos ha obsesionado con la noción de individuo autónomo, además como que el individuo fuese autónomo cuando está apilado sobre un sistema global hiperexplotador. Y hay que volver a la base comunitaria, a esa noción de lo colectivo. Quizá la vivienda del futuro es más como la hacen algunos amazónicos, pero hay amazónicos que les gusta vivir en familia. Ningún problema, otra vez, el respeto por la diversidad. Pero las imposiciones de la estandarización en vivienda me parecen profundamente problemáticas, porque luego van y le dicen al Shuar, no, así no se vive. Usted tiene que desarrollarse, tiene que progresar, tiene que ser parte de un sistema global, no puede ser un retrasado Shuar en la edad de piedra, tiene que hacer la casa así, con cemento, con 3 habitaciones, con 2 baños de esta manera. O sea, es una locura y se desmantela un sistema que funciona bien en su entorno por uno que no funciona. Otro condicionamiento disciplinar que yo le veo a la Amazonía, hay que concentrar para ser ecológico, hay que compactar a la población y eso abre el resto y lo protegemos, ¿no? En la Amazonía hay que hacer exactamente lo contrario, pero obviamente sin un sistema de transporte que funcione con combustibles fósiles, eso sí tengo que decirlo. En la Amazonía hay que dispersar. Las poblaciones de la Amazonía siempre han sido dispersas. Los jesuitas lo entendieron, lo respetaron, tuvieron un éxito brutal, pudieron construir utopías autosostenibles porque hicieron lo que hacen los amazónicos, que se autosostienen, y se autosostenían hasta que penetró el capitalismo. Y si es que tú logras en la Amazonía más bien generar un sistema de dispersión de la población, como ha sido siempre, pero vinculado por agua, e inviertes la inteligencia, porque la tecnología importa, ya no vivimos en el siglo XV, estamos viviendo en el XXI, inviertes toda esa inteligencia humana en desarrollar vehículos anfibios para poder transportarse más rápidos en un pantano lleno de agua, donde el agua debe ser el principal medio de transporte, o sistemas de cables sobre el dosel, entonces conviene dispersar a la población. Yo ya no recomendaría, por ejemplo, al BID o al Estado ecuatoriano que concentren a la población amazónica. Es lo que viene haciendo Occidente desde el siglo XVI, no entró muy rápido allá, pero siempre es obsesión de reducir la población, concentrar la población para poder controlarla, pero ecológicamente ha sido fatal. En la Amazonía es importante entender que la dispersión ha existido porque funciona bien con el bosque. Y la gente siempre se ha movido y muy rápido por agua, y también hay caminos por tierra, pero obviamente la distancia que puedes recorrer por agua no es la que recorres caminando, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cómo vamos quebrando también esos prejuicios disciplinares? Porque hay que revisarlos con urgencia. Yo estoy de acuerdo con Iñaki, la universidad importa la educación, pero hay que entender que está llena de elementos que lo que hacen es cegarnos en lugar de iluminarnos. Y que el choque con la realidad es el que nos hace entender que lo que yo aporto acá a este lugar es destructivo, no contribuye absolutamente nada. Mejor me olvido de todo mi bagaje disciplinar y empiezo desde cero, porque de verdad lo que hemos portado a la Amazonía es una semilla más de la destrucción. Hay mucho trabajo que hacer. Muchas gracias, Ana. Perdón. Esta parte de empezar desde cero y olvidar lo que traes, lo que pesa demasiado, es interesante también en relación a lo que decía Iñaki. Pero Elena, antes de pasar con Iñaki, ¿qué estamos imaginando? ¿Qué nos hace falta imaginar de cara a esta crisis?
Bueno, yo coincido mucho ya con lo que se acaba de decir, pero esta parte de la colectividad me parece vital. Creo que sin eso, o sea, lo que decía Hashim Sarkis de cómo vivir juntos es una pregunta excelente e incluso llevarla a donde Bruno Latour la llevaba, ¿no? De cómo sobrevivir juntos, porque no hay manera de sobrevivir civilizatoriamente hablando si no es de forma colectiva. Entonces, esa es hay mucho que aprender un poco, ya lo mencionó ahorita Iñaki Ábalos también en relación al libro, ¿no? De los palacios comunales y cómo se iban relacionando. O sea, hay muchísimo que aprender de cómo se ha hecho en muchas partes del mundo de distintas maneras, como para no llegar a una solución única. Creo que es vital aprender de esto, pero la colectividad me parece muy importante y creo que poner en tela de juicio esto, incluso los binomios de espacio público y espacio privado, porque creo que también son perjudiciales. No permiten, o sea, sí hay una tenencia a la tierra y hay una propiedad y hay una serie de argumentos que tienen mucho más que ver casi con lo legal y lo administrativo que con lo colectivo, porque creo que hemos entendido el espacio público como un valor que no tiene matices, ¿no? Y entonces no cabe el desencuentro, no cabe la diferencia y se asume como que es positivo y porque existe es positivo, cuando en realidad pues no es tan así, ¿no? Creo que lo que menciona ahorita Ana respecto a los distintos sistemas de valores es indispensable entenderlo cuando hablamos de un espacio público, el río, ¿no? Como un espacio público indispensable, más que público colectivo. De a quién le pertenece, qué parte, cómo se gestiona y administra ese territorio, pone incluso en tela de juicio y en duda lo que significa soberanía, para quién, no sé, creo que hay mucho que desempacar ahí y que además tenemos que fortalecer esa posibilidad de sistemas de valores distintos, porque es lo mismo que la biodiversidad, o sea, tenemos que favorecer la multiculturalidad, la multinaturalidad, y eso es una tarea ya suficientemente compleja para además sumar lo que Iñaki Ábalos también nos dice, que es el valor estético que va asociado a los valores culturales. Lo que yo pensaría que es estéticamente apropiado para un contexto amazónico, probablemente no lo es, porque mi conocimiento pues no es ese, no tendría yo que entender otros sistemas, ¿no? Pero permitirnos que existan distintos sistemas de valores que también tienen un impacto, un efecto y afecto en la parte estética, me parece que también es algo que hay que empezar a explorar. Y lo de observar, Ana decía lo de observar, el paso lateral, ver de otra manera, no estamos entrenados, al menos a mí en mi formación no me enseñaron a observar, ¿no? Siempre he dicho que yo he descubierto que la arquitectura no solo se crea, sino que se encuentra, se descubre en lo que ya existe. Y eso quiere decir que todos diseñamos, todos hacemos arquitectura, especies humanas y no humanas. Entonces hay arquitectura en todo, pero ¿cómo la encontramos? ¿Cómo la descubrimos? ¿Cómo la construimos a partir de lo que ya existe? Y eso es un ejercicio de observación que se debiera llevar a la academia con mucho mayor rigor y disciplina. Y que nos permite empezar a formular en la academia una manera de pensar sistémicamente, ¿no? Que siempre he dicho que es importante, porque si no, no vamos a lograr esa transversalidad de la que hemos estado hablando en tiempo y en distintas escalas de tiempo y espacio. Por otro lado, creo que es súper importante no olvidar que toda civilización humana parte de una base natural biofísica. Se nos ha olvidado históricamente, ¿no? La revolución industrial, en fin, se nos olvidó de pronto que la requerimos, pero pues nos lo recuerda, ¿no? Constantemente los eventos de desastres y riesgos que vivimos. Pero es que es estratégico, no es nada más una cuestión ética, que a veces el activismo ecológico va por ahí, ¿no? Como de es que hay que salvar como decía Luis, los popotes, y hay que salvar a las tortugas, y ahí está la gente con esta narrativa de las tortugas y los popotes. Es que es mucho más complejo que esto, eso no, es estratégico y no solamente es una protección, porque en nuestro entendimiento como parte, el ser humano como parte de la naturaleza, a veces hemos caído en el conservacionismo que quiere no poner en contacto a la humanidad con los recursos.
que los jodemos. Entonces mejor que no los toquen y los encerramos y les ponemos una reja, y en la Amazonía, como decía, la Amazonía o cualquier recurso natural, mejor que ni lo toquen ni lo vean porque lo destruye el hombre. Bueno, pues también es súper perjudicial porque no estás pues viene de una decisión tomada desde los que están en el poder, que puede ser súper equivocada y casi siempre lo es, tecnocrática, en fin. Y por otro lado, pues no se está generando esta cultura del recurso y del valor de los recursos de los que sí dependemos, ¿no? Y esto me lleva a pensar también qué significa lo de la difusión de la cultura. ¿Cuánto se habla de la cultura del agua, la cultura del clima? ¿Qué es eso? Y para una revista como Arquine, un centro ¿no? de difusión, pone incluso en duda qué significa difundir, ¿no? O qué tanto es, porque difundir implica que conocemos algo que vamos a dar a conocer. Entonces, de pronto también me lleva a pensar, pues hay otras formas de coproducción de conocimiento que son más abiertas y que se autodifunden de alguna manera, porque se están construyendo constantemente. Entonces, bueno, me abre ahí como puertas para pensar qué significa Arquine en el futuro. Pues creo que hay muchas ahí preguntas que se pueden llevar a esto, ¿no? Y que son híbridos. Creo que al final estamos descubriendo híbridos para vincularnos con nuestro entorno, para rediseñar nuestras prácticas, que definitivamente lo está pasando. Y como decían ya todos los que aquí hablaron de academia, los alumnos y alumnas lo están haciendo, están inventando sus propios trabajos. Ya la idea del despacho, que la verdad es que cada vez menos existe, porque hay menos trabajo y también porque hay más oportunidades en otros lados. Entonces los chicos más jóvenes están mucho más pilas con cambio climático, entienden mucho más de otras que mi generación definitivamente al menos, y están descubriendo otras cosas que creo que habría que analizar, porque son colectividades, nunca lo hacen solos, no están en su laptop solos trabajando, están inventándose nuevos formatos que me parecen increíbles porque superan estos velos disciplinares que de pronto pues hemos ahí perpetuado. Y pues solo para cerrar en una nota positiva, sí definitivamente coincido con Iñaki que el diseño está muy bien posicionado, sí tenemos una capacidad de ver el bosque en lugar de la hojita, sí estamos muy bien posicionados, pero estamos yendo muy lento hacia este camino que urge que cambiemos, ¿no? Entonces lo veo con optimismo, pero bueno, creo que definitivamente todavía hay que darle un empujón más fuerte para que más chavos se sientan y chicos se sientan respaldados para pues, cambiar las cosas, ¿no? Muchas gracias, Elena. Iñaki, para cerrar, ¿qué nos falta imaginar que estamos imaginando? Y parece por lo que dicen Ana y Elena, y tú también lo habías sugerido, imaginarnos a nosotros y nosotras mismas como arquitectos y arquitectas. Bueno, estoy bastante sorprendido de las coincidencias, ¿no? y las posiciones de cada uno de nosotros que viene de distintos sitios, y aunque algunos hemos coincidido, ¿no? en distintos momentos, ¿no? En momentos importantes, pero bueno, es un buen síntoma que estemos dejando de pensar en términos modernistas, vamos a decirlo, ¿no? Por fijar un periodo en el que de alguna forma en nuestra formación, sobre todo en la mía, que soy mayor que otros, pues parecía un referente único, o sea, central, no único, pero sí central, ¿no? Y bueno, toda mi carrera, y yo creo que la de nuestros compañeros hoy y tal, pues ha venido a ser la de decir sí, pero no sé, bueno, sí, no, he aprendido muchísimo, encantado, muchas gracias, pero no me vale, ¿no? O sea, no quiero decir que no me valga, no me vale ahora, no me vale en mi tiempo, no me vale en mi cultura, ¿no? Y aunque me vale como base, ¿no? Entonces, yo en ese sentido he trabajado, como muchos de vosotros sabéis, mucho sobre la idea de la casa, porque me parece que es como la semilla, ¿no? de toda la arquitectura. Sí, bueno, me parece a mí, la parecida a Labat, Logier, o sea, a prácticamente casi a Vitruvi, a todos. O sea, que tampoco en eso he sido muy original. No, pero siempre me ha gustado la idea de... O sea, mi forma de poner en crisis ese background, ¿no? esa especie de cultura radicalmente modernista, está reflejado en el libro este de La Buena Vida que hice,
ya hace muchos años, 20 años, en el que ligué cada tipo de casa a una forma filosófica contemporánea, ¿no? Y eso que aparte de que me divirtió enormemente, es el libro que o sea, me ha producido risa escribirlo de vez en cuando. O sea, que realmente fue una delicia descubrir ese filón, ¿no? de poner en relación distintas formas de ver el mundo filosóficamente con distintas formas de entender la casa, ¿no? Y hasta qué punto realmente filosofía y arquitectura son como el yin y el yang, ¿no? O sea, la filosofía se dedica al espacio, perdón, al tiempo, y nosotros dedicamos al espacio, ¿no? Y entonces son A y en B, ¿no? Y en ese sentido fluía el texto como casi a una velocidad inaudita, ¿no? Porque es que me pareció que era un descubrimiento, ¿no? Importante, por mío, ¿no? Luego ha habido, bueno, muchos que lo han descubierto antes, pero para mí fue un gran descubrimiento pensar así, la casa. Y yo sigo pensando que la casa unifamiliar, vamos a llamarla así, con léxico modernista, ¿no? O la casa privada, o como se quiera, sigue siendo un instrumento maravilloso de exploración. Estoy de acuerdo que claro, si vamos un poquito al norte de Los Ángeles y vemos los incendios que se producen en septiembre en los últimos años, pues esa idealización de la vivienda privada, pues habría que tenerla entre paréntesis un rato, ¿no? O sea, digamos que hay muchas cosas que son, pero como laboratorio tiene un interés indiscutible, ¿no? O sea, para medirnos con el espacio de la intimidad y también con el espacio natural y con la ciudad. Yo, o sea, decir que de alguna forma me siento más o sea, entiendo todas las críticas. Creo que yo no soy quien para juzgar al que se hace una vivienda privada en el campo. Me parece muy bien. No sé si dentro de 5 años pensaré que es un canalla o espero que no. O sea, espero no ser apocalíptico, no separar buenos y malos. No soy John Wayne o Clint Eastwood, ¿no? Ojalá fuera Clint Eastwood. Pero dicho esto, también quiero decir que después de ese descubrimiento como de qué significa la vivienda privada en abstracto para la cultura contemporánea, también me pasé inmediatamente a la alternativa, ¿no? Y estos años de pandemia han sido para mí el libro este de los palacios comunales atemporales ha sido mi placebo, ¿no? Ha sido exactamente una especie de limbo en el que pasar la pandemia pensando en las formas en las que a lo largo del tiempo y la historia se han construido espacios comunales, ¿no? De todo tipo. O sea, desde los más conservadores a los más radicales políticamente, desde los más primitivos a los más avanzados, ¿no? El mismo título de How to Live Together lo pilló así de un curso que di con ese título, basado en un título de Barthes, de un libro de Barthes, ¿no? O sea, al que le invité varias veces a venir, ¿no? Y realmente Roland Barthes, como queráis pronunciarlo, en ese libro habla de un concepto muy bonito que es el de la idiorritmia. Él habla todo el rato de este concepto, ¿no? Que para él es lo que hace que el palacio comunal pueda funcionar, ¿no? Que es la adaptación del ritmo de vida de la comunidad a la idiosincrasia particular. Es decir, cómo respetar, o sea, cómo los distintos sistemas han forzado más o menos la máquina comunal frente al individuo, ¿no? O sea, en Ceilán, los templos budistas han sido muy liberales y siguen siéndolo. Al principio y de una forma muy orgánica, los monasterios fueron muy exitosos, entre otras cosas, porque respetaban muchísimo los tiempos de cada uno, aunque había un protocolo común, ¿no? Y funcionó y ligaron el hora y el labora, ¿no? Y fueron muy inteligentes en crear comunidades que fueron ejemplares desde el punto de vista de la eficacia y de la transmisión de la cultura. O sea, la ciudad del Renacimiento viene a través de la cultura de los monasterios, o sea, es directa la relación, ¿no?
O sea, hay momentos muy diferentes de éxito. Menos éxitos ha sido la experiencia comunista por dogmática, seguramente, pero sigue siendo, hoy en día hay muchas fórmulas, ¿no? Esos co-living que son falsas comunas comerciales, ¿no? Pero que tienen algún intento más o menos interesante, y están también pues todos aquellos esfuerzos casi comunales hechos desde asociaciones de amigos o de personas de la misma edad, por ejemplo, residencias de ancianos gestionadas por los ancianos, etcétera, etcétera, que están produciendo formas de vida que son seguramente como secuelas del fracaso de la vivienda unifamiliar o la vivienda colectiva moderna. Yo creo que en ese sentido el ampliar el espectro de referencias, Ana y Elena lo han mencionado, o sea, digamos, hay muchas culturas, muchas formas de entender la relación entre individuo, colectividad, entre colectividad y medio natural y ciudad, etcétera. O sea, estas dialécticas están de alguna forma siendo polos de atracción para los cursos académicos. Desde luego en la escuela en la que estoy ahora, en la que he estado siempre, en la de Madrid, en la Politécnica, hay muchos cursos pues, con iniciativas muy distintas en las que estas dualidades, ¿no? Estas tensiones entre ciudad-campo y residencia, entre lo individual y lo colectivo, etcétera, forman parte esencial de los cursos, porque yo creo que ha pasado de ser una cosa que de la que se hablaba, que en la antigüedad y no sé qué, ¿no? A ser algo que se mira digamos, como una necesidad cada vez más urgente, ¿no? O sea, más eficaz, más solidaria, menos intrusiva y seguramente más económica, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí iría, ¿no? A mí me parece que siempre en la casa detecta, para acabar, detecta el estado de la cultura. O sea, si uno quiere saber cómo es un momento particular y un sitio particular en el mundo, nada como la casa, ¿no? Ahí, digamos, los antropólogos lo saben muy bien, los sociólogos también, y los arquitectos empezamos a saberlo. Y ahí me quedo. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias, Luis, Ana, Elena, y Iñaki, que tuvo que salir. Ha sido realmente muy interesante escucharlos esta mañana para nosotros, tarde para ustedes allá, tarde-noche ya. Esto lo vamos a transcribir, a editar mínimamente primero. Se los reenviamos el texto por si alguno quiere revisar y anotar algunas de las cosas que dijo, y una versión, la mejor versión posible, esperemos la publicaremos en el número 100, probablemente una versión ampliada en nuestra web, y bueno, pues los estaremos invitando, sea virtual o físicamente, a nuestro festejo de nuestros 100 números, 25 años, y asumiendo los retos que ya algunos de ustedes nos plantearon para seguir adelante. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Iñaki, Ana. Estamos en contacto. Un gustazo, Luis. Igual, Hay que gracias. tener un Igualmente. ecólogo en arquitectura. Siempre, de cabecera. Él es el de cabecera de Exacto. casi todos. Sí. Clase obligatoria. Primer año. Sí. Vale. Gracias, Chao. un abrazo a todas y todos.